La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico mundial, iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizado el 11 de noviembre de 1918, el cual involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados, por un lado los aliados de la Triple Entente y por otro las potencias centrales de la Triple Alianza. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, fue el detonante inmediato a la guerra, pero las causas subyacentes jugaron un papel decisivo, esencialmente el imperialismo de las políticas exteriores de grandes potencias europeas como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, Francia e Italia. El asesinato de Francisco Fernando por el nacionalista serbobosnio Gavrilo Princip dio como resultado un ultimátum de los Habsburgo al Reino de Serbia. Las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial irrumpieron de lleno en la producción de armamentos. En poco tiempo se diseñaron y crearon armas desconocidas hasta entonces, y se perfeccionaron las empleadas en conflictos precedentes. Junto a estas pervivió la tradición, evidenciada en el manejo de medios de transporte antiguos o el empleo de armas blancas como la bayoneta, útil en la lucha cuerpo a cuerpo en las trincheras. Tras una primera fase de movimientos, el conflicto evolucionó hacia la estabilización de los frentes dispuestos a lo largo de fosas excavadas en la tierra y túneles blindados de hormigón. Es la denominada Guerra de Trincheras, que dejó inmovilizados a millones de combatientes, enfrascados durante meses en una lucha de desgaste, que aunaba un alto índice de bajas y una profunda desmoralización. El empleo de alambradas con espinos, armas químicas, ametralladoras y artillería de grueso calibre dejaba desbaliada la infantería en los ataques a las líneas enemigas. Con frecuencia cundió el desánimo entre los combatientes, hecho que se tradujo en numerosos motines que los estados mayores abortaron empleando drásticas medidas represivas. Para contrarrestar la desmoralización causada por este tipo de guerra, se empleó de forma masiva y sistemática la propaganda militar. El tanque lo emplearon por primera vez los británicos en 1916, durante la ofensiva del Somme, pero fue infrautilizado durante el conflicto, por su escasa maniobrabilidad y por el desacertado manejo en unidades aisladas frente a las grandes agrupaciones de la Primera Guerra Mundial. Su función se vio reducida a mero apoyo de la infantería o destrucción de trincheras. Las armas químicas, prohibidas expresamente en la Conferencia de La Haya de 1899. Los alemanes fueron pioneros en su uso. Sin embargo, tras ser empleadas inicialmente, su importancia bélica se redujo significativamente, pues el desarrollo de máscaras protectoras minimizó en gran medida el efecto tóxico de los gases. Por otra parte, la utilización de estas armas no estuvo exenta de riesgos para los propios ejércitos atacantes, dados los impredecibles cambios en la dirección del viento. El avión y los globos dirigibles, Zeppelins. Los dirigibles fueron utilizados por los alemanes. Los aeroplanos tendrían reservado un papel estelar en la Primera Guerra Mundial. Las tareas que ejercieron durante esta fueron fundamentalmente de reconocimiento, ataque a la retaguardia, lanzamiento de bombas sobre trincheras o combate en formaciones de caza. El submarino. Los alemanes, con una marina de superficie en desventaja respecto a la británica, emplearon intensivamente el submarino, causando grandes pérdidas tanto entre los buques de guerra como entre los mercantes, ya perteneciesen a países beligerantes o a neutrales. Una de las razones que empujó a los Estados Unidos a su incorporación a la guerra fue el hundimiento de varios de sus buques
por submarinos alemanes. Es la suerte que corrió el famoso transatlántico británico Lusitania, que hacia el trayecto de Nueva York a Liverpool, hundido el 7 de mayo de 1915 en la costa irlandesa, y a causa del cual perdieron la vida 1.198 personas, de las cuales 124 eran norteamericanos. A partir de mediados de 1917, el empleo de cargas de profundidad, campos de minas, barreras de redes, junto a la utilización de mecanismos de detección submarina y la organización en convoys escoltados por naves de guerra, disminuyeron la efectividad de los sumergibles alemanes. La ametralladora. Empleada en conflictos anteriores, guerras de sección americana, se perfeccionó con la introducción del modelo Maxim. Más tarde se fabricó el modelo Browning, el más utilizado. Fue un arma que destacó por su gran efectividad en la lucha defensiva de trincheras, al ser capaz de frenar y destruir con facilidad grandes formaciones de atacantes. La artillería. Su calibre y precisión fueron incrementándose a lo largo del conflicto hasta llegarse a fabricar, en ciertos casos, máquinas gigantescas. Se utilizó como apoyo a la infantería y frecuentemente se agrupó en grandes concentraciones con el fin de romper las líneas de trincheras. Como novedad, destacó el cañón antiaéreo. Para la lucha cercana se crearon toda una serie de armas ligeras como el lanzagranadas, el mortero o el lanzallamas. El acorazado. Las grandes formaciones de acorazados marcaron la pauta en la guerra de superficie. Se trataba de buques de gran tonelaje y fuerte blindaje, dotados de artillería de grueso calibre. Si bien los alemanes hicieron todo lo posible por emular la potencia de fuego de la Marina británica, a la postre dedicaron sus mayores esfuerzos a desarrollar el arma submarina, que asestó hasta 1917 duros golpes a la navegación de superficie. El fusil. Se empleó masivamente y evolucionó hacia modelos cada vez más perfeccionados y adaptados a la guerra de trincheras, donde fue acompañado como complemento indispensable para la bayoneta. Los medios de transporte y comunicación, junto al ferrocarril y el automóvil que permitieron el rápido y masivo traslado de tropas y pertrechos, jugaron un importante papel en esta guerra. Aparatos como el telégrafo, la radio y el teléfono, imprescindibles en la transmisión de mensajes entre los estados mayores y las tropas.